Don Alonso, un placer, como siempre, compartir con usted aquí a la distancia, pero siempre cerquita de las informaciones y del trabajo que usted ha venido realizando en la Municipalidad de La Cruz. En primer lugar, saludarlo, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre, Gustavo. Tengo el gusto de darle seguimiento al medio y de verdad que en nombre de todo el sector municipal, súper agradecido. Eh, Cantón de la Cruz siempre pues, contentos de que nos deje un espacio para hablar un poquito sobre los diversos temas que se desarrollan en esta importante parte del país. Claro que sí, no, muy amable también usted por estar pendiente de lo que nosotros publicamos. Viera que ayer hablaba con el alcalde de Avangares. Voy a hacer un paréntesis en lo que estábamos, pues, en lo que habíamos quedado de conversar, porque hablaba con don Heriberto y me decía que para él es muy complicado de tener más, digamos que la normalidad a lo cual está acostumbrado, y en especial él me hablaba del sentir guanacasteco, ¿verdad? Ujú. Ahora lo criticaron mucho porque se dio aparentemente un tope. Él explica un poco de esas cosas en la entrevista, pero dice que en eso, ¿verdad? Que es muy difícil contener a la gente. Y Ujú. lo mismo pasó en Santa Cruz, cuando también se dieron las quejas por la celebración del patrono. Y bueno, también la Cruz ha estado señalada por la realización de corridas, ¿verdad? Que son tan tradicionales en Guanacaste. Eso sí, ¿verdad? Ya esas corridas como que ya era, te involucraban como una planificación fuera de la ley, y no fue algo como improvisado, sino que fue ya como indicaba más planeado. Pero quisiera preguntarle así de primera entrada, don Alonso, si usted concuerda con eso, con que ya es muy difícil como lograr contener a la gente para que siga llevando a cabo pues su normalidad, sus tradiciones, sus celebraciones. ¿Cómo lo viven ustedes en su realidad guanacasteca? Eh, pues es un tema que va muy ligado al espíritu eh, en la provincia. Es algo que la gente lo lleva en la sangre, ¿verdad? Eh, y tratamos de entenderlo. Eh, Permanentemente conversamos con las comunidades, con los vecinos. Casualmente, Gustavo, en este momento, estos 2 fines de semana son las fechas de celebración de los festejos populares de la Cruz, que obviamente no se realizaron por lo que está sucediendo. Lo que sucede es que esta situación sanitaria ha sido tan compleja. Nosotros entramos a Semana Santa con 0 casos. Tuvimos casi un mes sostenido, súper felices. Logramos bajar el inicio de la Semana Santa, que el cantón llegara con 0 casos. Se hicieron todos los esfuerzos para contenerlo, para tomar medidas, eh, y salimos de la Semana Santa con 0 casos. En este momento pues, estamos con 18. Eh, yo digo que esto no es el resultado solo de Semana Santa, porque le hemos dado seguimiento a los casos. También hay una realidad que tenemos, bueno, el regreso a clases nos complica muchísimo la lucha, porque los niños y los jóvenes van a escuelas, van a colegios, se relacionan con sus compañeros que vienen de otras familias, y eso pues hace mucho más compleja la lucha, ¿verdad? Hay un antes y un después con esto, con el tema de regreso a clases. Además de, como bien lo apuntás, se ha dado muchísimo el tema de actividades clandestinas, montas de toros, fiestas, cantinas que por todos lados están proliferando. En fin, Proliferando. es una lucha compleja. Específicamente con el tema de montas clandestinas, hay que hacer algo hay que tener una realidad aquí, tener presente algo. Nosotros hemos sido muy vigilantes, hemos hecho una labor interinstitucional para luchar con esto, donde se dio el incidente aquí en la Cruz con el lamentable fallecimiento de un vecino. Uh -huh. Se habían girado órdenes ya a la finca. Son lugares donde es complejo realizar control, simple y sencillamente porque son fincas privadas, donde el ingreso es complejo, donde no hay señales de internet. En fin, es una situación muy compleja. Las autoridades entendemos que
requerimos de una orden de allanamiento para poder ingresar. Es una lucha desigual para nosotros poder, y de eso voy a la otra parte, se aprovechan de del espíritu fiestero tal vez, o la tradición guanacasteca, y hay un grupo que está haciendo negocio con eso, y eso sí también nos preocupa. Pero bueno, es una realidad que tenemos y nosotros nos corresponde luchar. Yo he dicho, bueno, antes, o te comentaba lo que estaba sucediendo con los casos. Entramos en una situación de confort, creímos que ya habíamos vencido esto y que ya íbamos hacia arriba, pero ve la situación actual, lo que está sucediendo, lo que está pasando, que el sistema hospitalario está colapsado. Entonces, pues tenemos que asumir una posición nuevamente fuerte en esto para proteger a nuestros vecinos. Y en eso ocupamos la participación de todos. Nosotros, por ejemplo, con el tema de las celebraciones que decía, los festejos de la Cruz, estamos planeando ya, tenemos todo montado para el 3 de mayo, que es el día nuestro, hacer actividades virtuales, invitar a la comunidad que se quede en casa y que disfrute. Estamos haciendo algo muy bonito preparando algo muy bonito para la comunidad, con tal de que se queden en casa y que no se repitan algunos hechos que se han dado en otros cantones de la provincia. Bueno, ahí hay un elemento que usted toca también aquí por encimita, don Alonso, que me gustaría que profundizáramos, y es que ya las propias autoridades judiciales han reconocido que no están en la capacidad de poder atender todas las situaciones, fiestas y reuniones y actividades y topes y corridas, porque la policía de nosotros, para ser muy sinceros, es débil, ¿verdad? Este es un país que no ha apostado tanto a la creación de más plazas de la fuerza pública, y entonces también se debe apelar más que nada a la responsabilidad de la ciudadanía, ¿verdad? Porque ya sabemos que no puede haber un policía para cada uno de los ciudadanos. Ese es bueno, el mensaje nuestro como municipalidad ha sido eso, nuestro principal aliado en esto es la comunidad, son los ciudadanos. Eh, Les hemos pedido que no vayan a estos sitios, que no se expongan. Hemos intervenido además todos los sitios donde en algún momento hubo alguna denuncia o tenemos indicios de que se presentaron montas clandestinas, a todos los propietarios les hicimos una, una notificación indicando la exposición a la que se encontraban, si continuaban con estas actividades. Considero que en eso ya se nos ha colaborado bastante, no hemos vuelto a tener denuncias sobre este tipo de actividades. Hemos intervenido galleras, que también se da mucho en esta zona fronteriza. Ha sido complejo porque las autoridades no tenemos todos los recursos para poder hacer tal vez un trabajo pleno. Y también la legislación de este país a veces nos deja en condición desventajosa con respecto a estas actividades. Pero hemos hecho un trabajo bastante bueno y hay una realidad, Gustavo, que me parece triste que tengamos que destinar los recursos para este tipo de actividades donde la comunidad puede contribuir a que no se den y desprotejamos otras situaciones delictivas que son muy complejas y que de eso se aprovechan del desgaste de recursos públicos para hacerlo, ¿verdad? Nosotros, lamentablemente, por ejemplo, hace poco tuvimos un incidente muy triste, el asesinato en un restaurante de un policía hace pocos días. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que tener que destinar recursos a estos lugares y desproteger calles, accesos, lugares que son también particulares en una frontera y que requieren de la atención prioritaria y permanente de las fuerzas, ¿verdad? De las policías, de la autoridad que tenemos acá y que es un recurso limitado. Por lo tanto, pues hacer el llamado, como usted lo dice, que la comunidad en esto debe de contribuir muchísimo. En términos generales, a veces nos centramos en lo malo, ¿verdad? Pero yo sí siento que una gran parte de la comunidad nosotros sí nos ha respaldado en la gestión y han ayudado muchísimo en estos procesos, respetando lineamientos, protocolos, en playas, en sitios públicos. Se ha mantenido una permanente coordinación con instituciones. Y muestra de eso es, como te digo, que por casi un mes estuvimos con 0 casos en una frontera, en un lugar donde en días previos teníamos una migración intensa por el cierre de fronteras, miles de personas entrando y saliendo de forma ilegal, y aún así logramos contener
el COVID. Bueno, ahora estamos en una curva, como todo el país, hacia arriba, pero estamos en alerta amarilla, no estamos en alerta naranja. Eso dice mucho del trabajo que se está haciendo por parte de la comunidad. Al final, eso es un esfuerzo y un logro de la comunidad como tal. Excelente, muy bien. Quisiera también aprovechar porque recientemente ha habido movimiento del régimen municipal presionando para que se dé la vacunación prioritaria a funcionarios. Y bueno, ahora se han concentrado más en el tema de los funcionarios, pero a mí hay autoridades que también me han mencionado la importancia de que se vacune a alcaldías que son personas de alto riesgo, ¿verdad? Ya vimos tristemente el fallecimiento de don Leonardo, bueno, alcalde de Dota, que falleció producto del COVID y que era una persona de alto riesgo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre ese movimiento que se ha venido dando y que ya la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a través de su presidente Johnny Araya han insistido y dicen que van a acudir hasta el presidente de la República para que se les dé esa prioridad al personal municipal? Sí, nosotros hace poquito recibimos la solicitud por parte de la Comisión de Emergencia para elaborar la lista de los integrantes del Comité Municipal de Emergencia para la vacunación. Ah, Eh, bueno, ya, y ustedes van un poquito más adelantados que en otros sí, bueno, cantones. bueno, en parte porque, por ejemplo, el tema de funcionarios de la recolección de basura que no están contemplados dentro de la vacunación, nosotros sí, igual que la Unión, hemos creído que son parte importante. Ellos manipulan los residuos de absolutamente toda la población, incluso hasta de viviendas donde hay casos positivos, del hospital, bueno, de todo, ¿verdad? De restaurantes. Nosotros consideramos que esta es una población prioritaria porque la recolección de residuos es súper necesaria para el tema sanitario. Se nos rechazó, pero vamos a seguir insistiendo. Por lo demás, sí, el comité sí, gran parte de los integrantes del comité ya están vacunados porque pertenecen a la caja, pertenecen a la policía, y nos hemos encontrado que únicamente los que integran el comité, que somos funcionarios de la municipalidad, somos los que estábamos por fuera. Eh, lo cual llama la atención. Nosotros, por ejemplo, nos corresponde hacer entrega de diarios en familias que están positivas, recibimos constantemente, ¿verdad? Visita de personas en esta condición, o por lo menos sospechosas, y yo sí, bueno, como lo decía usted, comparto totalmente que se debe poner un poco más el ojo en la población, en la municipalidad, en el comité municipal, en los funcionarios municipales también. Es complejo, yo deseara, Gustavo, decirte que me ha correspondido trasladar casos de adultos mayores que no han sido detectados y que se preocupan, no han sido vacunados, y cuando uno ve gente joven que sí ha sido vacunada, como que no hay, eh, o sea, no con ganas de criticar, pero me parece que nos hemos equivocado en eso, ¿verdad? No ha sido como uno deseara. Es entendible porque no va a ser perfecto, pero nos corresponde hacer un trabajo conjunto para proteger a la mayoría de la población. Yo deseara ser el último en la cruz en vacunarme, este, porque sé que en este momento hay muchas personas vulnerables que aún no han sido vacunadas, que están en ese proceso, y no me sentiría bien, por lo menos yo. Bueno, yo estoy joven, relativamente, ¿verdad? Este, Se siente, joven, se siente. sí, yo me siento joven. Eh, y me sentiría mal que por mi función en el comité municipal, que si bien es cierto, pues hay un riesgo, pero yo esperaría que primero, de verdad, la vacuna llegue donde más se necesite. Y en eso, pues todavía nos falta mucho. En la Cruz, por lo menos, nos falta mucho. Como te digo, a mí me encantaría que sea considerado el personal de limpieza de la municipalidad, por ponerle un ejemplo. El personal que está ayudándonos con entrega de diarios, igual me parece que es necesario que ellos están llevando diarios a familias que están con COVID y no se les quiere vacunar, ¿verdad? Pero bueno, es parte y lo más importante, yo le digo a la gente, bueno, la vacuna sí es importante, pero lo fundamental en este caso es tomar todas las medidas
protocolarias y lineamientos que se han estado recomendando para protegernos. Y ahí yo creo que con eso pues avanzaríamos muchísimo. No me lo está preguntando, yo he tratado de ser responsable en eso. He estado con compañeros positivos, pero siempre me protejo. Y a la fecha, bueno, según lo que yo podría asegurarte, no he tenido COVID. Y lo digo, no, pues me han dicho, pues tal vez soy asintomático. Bueno, pero es que por lo menos hubiera contagiado a alguien de mi familia. O sea, nos hemos cuidado. Entonces, yo sí creo que el protocolo, el lineamiento que se han venido girando, sí contribuye muchísimo. La mascarilla en su momento, la careta, perdón, fue una, a todos nos, estábamos en proceso de aprendizaje, pero la mascarilla no protegía. ¿Cómo llamaba este? La careta, pero la mascarilla sí ayuda muchísimo. Y entonces, pues uno trata de cumplir con eso y eso yo creo que nos ayuda bastante. Pero por lo demás, lo de la vacunación sí, sí hay que seguir esforzándonos y totalmente que hay que poner el ojo en las municipalidades y proteger bastante al personal que se ha expuesto muchísimo. Perfecto. Bueno, tal vez hablemos ahora sí de lo que ha sido esta gestión desde el inicio, don Alonso, allá por mayo del año pasado, ya con pandemia. Y bueno, lo he hablado con otras autoridades en medio también de una gran incertidumbre. Eh, Hablemos un poco acerca de ese momento. Sí, nosotros entendíamos, yo sabía, Gustavo, que teníamos por delante, sin que en ese momento, te hablo de febrero, antes a febrero, que estábamos en el proceso de la elección y todo, que teníamos un reto enorme en la Cruz, con comunidades con muchas necesidades, y que, bueno, teníamos todas las ideas y el equipo y los deseos para mejorar eso, y se ha logrado bastante. Pero en el transcurso de esa transición de febrero a mayo se da ya el tema de COVID, que es un elemento que totalmente este, transforma, ¿verdad?, el panorama de lo que estábamos haciendo y altera las prioridades, los proyectos y todo lo que se tenía o se podía haber planeado. Pero bueno, también para eso estamos nosotros. Las autoridades tenemos que entender que hay márgenes de trabajo donde suceden cosas también. El COVID no lo esperábamos, pero bueno, hay que tener la capacidad para enfrentarlo, igual que como se nos puede venir un fenómeno natural, una situación de emergencia, un huracán, que ya lo hemos tenido, terremotos, en fin. Las autoridades tenemos que entender de que estamos para eso. Y a veces las dificultades son mayores, como en este caso con COVID, pero sí hemos hecho, por lo menos acá en la alcaldía y la comunidad, un esfuerzo para que la afectación no sea aún mayor. Hemos trabajado muchísimo. El primer eslabón que yo consideré, Gustavo, prioritario para atender mejor aún este problema y todos los demás que estamos enfrentando en la Cruz era armonizar, trabajar de lleno para mejorar tanto la parte administrativa de la municipalidad, la parte interna, el equipo de trabajo con el que disponemos, ponerlo en plenitud, generando una confianza y una motivación en el personal, en los funcionarios, para que trabajáramos juntos como un solo equipo. Que eso para mí fue clave y es clave y lo sigo tratando de hacer. El personal municipal es fundamental en toda la labor que realizamos. Entonces pusimos el ojo como prioridad en ese tema y el otro igualmente valioso a lo interno, digo yo también, era el trabajo con el Consejo Municipal, que bueno, queda fraccionado. Inmediatamente detectamos que bueno, hay participación de 3 partidos políticos, con las heridas que genera una elección muy disputada, y por lo tanto pues teníamos que buscar las formas para que el Consejo Municipal también se convirtiera en un elemento favorable en la gestión. Y te comento, bueno, que
a un año de la gestión, pues desde un inicio hemos hecho un gran trabajo, un gran equipo, tanto con el Consejo como con la parte administrativa, como elementos prioritarios, para a partir de ahí generar confianza en el resto de la comunidad, en las instituciones, en las organizaciones comunales, en los ciudadanos, y que trabajemos juntos por una problemática, primero con lo que se nos llegó con COVID y luego obviamente con los problemas que ya teníamos heredados en el cantón y que había que trabajar. Muy bien. ¿Qué se ha logrado hacer en medio de toda esta situación, digamos, de lo que usted ya tenía planeado llevar a cabo en esto, bueno, en ese año, ¿verdad? En el 2020. Algunas cosas ya venían, ¿verdad? Desde luego, pero Sí, sí, sí. principalmente. Nosotros hicimos una revisión, Gustavo, bueno, habían necesidades puntuales en la comunidad, desde la municipalidad, desde la capacidad nuestra de ejecución con recursos propios. Hemos trabajado muchísimo algunas necesidades fundamentales para generar condiciones para la, generar oportunidades y una mejor calidad de vida poco a poco en el cantón. Hemos detectado algunas necesidades prioritarias que debíamos de trabajar, y para eso entendimos que el recurso de la municipalidad, los presupuestos, la disponibilidad que teníamos, primero, bajo esa incertidumbre que mencionabas, sabíamos que los presupuestos iban a ser muy limitados. Independientemente de eso, sí tenía esa idea clara de que nosotros, eh, el aparato público en Costa Rica, lamentablemente, no cuida el recurso, no protege, no defiende la plata de los pueblos, de la gente. Entonces, hemos sido muy cautelosos, revisamos con detalle los proyectos, hemos puesto a competir a las empresas, revisamos cada detalle en la calidad de lo que vamos a recibir, en lo que vamos a hacer, para bajar costos. Yo te puedo decir que algunos proyectos los hemos bajado a la mitad de lo que venían costando en la municipalidad. Un proyecto de 160 millones, logramos bajarlos a 80, 90 millones, poniendo a competir a las empresas, revisando. Las empresas necesitaban también trabajo porque estaban en una situación crítica, entonces hicimos unos procesos de acercamiento con ellas, hemos tratado de concientizarlas. El funcionario municipal también es clave en esto, los técnicos de la municipalidad que entiendan el mensaje de lo que queremos, y eso nos ha permitido hacer más con menos, digo yo, ¿verdad? Entonces, en la Cruz tenemos una red vial que estaba bastante deteriorada, comunidades que no tenían acceso. Hemos ido poco a poco llevando caminos a pueblos que lamentablemente tenían esta problemática. Hemos construido 5 acueductos, que para mí el agua, yo les digo, es fundamental. Entonces, desde el interno hemos venido haciendo cosas muy importantes. Hicimos una gestión durante este año muy intensa de posicionar a la Cruz como un destino turístico. Habilitamos accesos a playas. La Cruz antes era 2, 3 playas donde la gente venía y conocía. Bueno, hemos creado acceso a otras playas también preciosas para que, primero con el COVID, para que podamos tener mayor espacio para que la gente no no nos llenara, por ejemplo, Playa Rajada, Playa Soleil. Decirle a la gente, bueno, es que hay estas otras playas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte para mejorar accesos, para darlas a conocer, y eso nos ha ayudado muchísimo en la reactivación del cantón. Hemos trabajado mucho la parte vial, me parece que la gente está bastante satisfecha. Nos falta, no te digo que está todo como uno deseara, pero hemos avanzado mucho en esa parte, generando mejores condiciones para las poblaciones. Y otros proyectos también que eran fundamentales, como por ejemplo, había una Casa de la Cultura que estaba abandonada, ya la rehabilitamos. Hemos trabajado muchísimo la parte de COVID, en el sentido de medidas, de operativos, de trabajo interinstitucional. Proyectos tal vez que han sido esperados por las comunidades, puentes, alcantarillas, hasta
el principal, creo, el principal logro, Gustavo, como para resumirte, es Ujú. que hemos eh, provocado una comunicación directa y permanente con los ciudadanos para que las decisiones que tomemos dentro de una crisis profunda que hay sean las verdaderamente prioritarias. Eso no es fácil, pero creo que lo hemos logrado y bueno, en esto no hay secreto. Si usted se abre a las comunidades, si usted escucha a los ciudadanos y los escucha a todos sin importar condición política, religiosa, económica, lo que sea, es que hay que escucharlo a todos, podrás tomar las mejores decisiones para llegar con las prioridades que verdaderamente son eso, son las principales necesidades. Y vienen otras, pero bueno, hay que hacer una lista de lo verdaderamente necesario y a partir de ahí ir tomando decisiones. Con una escasez de recursos que tal vez preocupa y con una incertidumbre a futuro igualmente alarmante, pero si escuchas a la comunidad y si la comunidad se siente escuchada, pues vas a bajar un poquito tal vez la presión de, 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 de las preocupaciones de los vecinos, por un lado, y segundo, vas a lograr comunicar lo que se viene haciendo y generar confianza en la gente de que se está trabajando y que la gente va a entender que tarde o temprano vamos a llegar a atender la necesidad que cada uno tiene. Ok, usted mencionaba el tema de recursos. ¿Cómo cierra la MUNI en 2020, don Alonso? Eh, Nosotros fuimos midiendo eh, el gasto de la municipalidad, la ejecución de proyectos. El 2020 nosotros teníamos eh, un presupuesto estimado de casi 5.000 millones. Ese presupuesto en pandemia se redujo casi a la mitad, casi al 50%. Al final ingresó casi la mitad de lo que se tenía estimado. Eh, por eso nosotros fuimos midiendo los proyectos que íbamos ejecutando y algunos los fuimos acomodando según la realidad de lo que teníamos para tratar de atender otras comunidades que también estaban en una situación difícil. Tuvimos la suerte que la administración anterior, digo la suerte la situación favorable, que había dejado un superávit de un poco más de 2.000 millones. Ese superávit también hicimos un extraordinario, entonces se suma al final y nos cubre ese hueco que genera la pandemia en la recaudación del 2020, Mm. ¿verdad? Entonces, al final logramos tener un equilibrio financiero, aún así con muchas preocupaciones de lo que venía con incertidumbre que todavía la tenemos del 2021. Nosotros en el 2020 lo cerramos eh, con un superávit de recursos libres de un poco más de 300 millones. Eso es positivo porque fueron proyectos que al final no se pudieron ejecutar. Nosotros queríamos hacer un plantel municipal, no se pudo porque al final no tuvimos los permisos en el tema de agua y electricidad, en el otro donde se estaba planeando. Teníamos la ejecución de un proyecto por 100 millones de un monumento en la cruz, un símbolo, una cruz inmensa para recuperar lo que en el pasado hubo por acá. Las empresas cotizaron más de 100 millones, entonces no se ajustaron al presupuesto que teníamos. ¿De cuánto era el Entonces, presupuesto? de 100 millones, era de 100 millones el presupuesto. Entonces, ahí están esos recursos que te comento. Teníamos, íbamos a hacer una inversión de casi 70 millones en el estadio municipal. Tampoco las empresas se ajustaron y al final no se pudo. Entonces, ahí está explicado por qué tuvimos ese superávit en recursos libres. Y luego en específico tuvimos casi como 1.000 millones. La Municipalidad de La Cruz tiene algunos recursos que ha sido complejo ejecutarlo. Nosotros hemos ejecutado el año anterior, ejecutamos bastante. Nos quedó ahí de partidas específicas, de zona marítimo terrestre. Bueno, son recursos transferencias que hay que hacer, que ya tienen un fin específico, pero que yo creo que en lo que resta de este año vamos a poder bajar ese superávit en esos recursos que ha sido muy complejo por esa condición. Pero financieramente cerramos bien con la municipalidad
Eso nos permitió también iniciar de forma intensa el 2021, perdón, porque teníamos recursos ahí y proyectos en ejecución en el cambio de año, ¿verdad? Del 2020 al 2021 quedaron proyectos viales, proyectos de otros orígenes ejecutándose de diciembre para acá, porque nosotros el extraordinario que te comentaba, de ese superávit, nos los aprobaron en octubre. Entonces, el último trimestre del 2020 fue muy, muy fuerte en la ejecución de proyectos. Y bueno, ahí vamos. Ahora estamos ejecutando ya 2021 con muchas limitaciones porque los recursos no se están transfiriendo como uno quisiera. Pero bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo para que las necesidades de la comunidad, independientemente de esas complicaciones, se continúen atendiendo. Muy bien. Y para este 2021, ¿cómo va la cosa? Bueno, ya estamos, fue pucha, parece mentira, pero un mes, un mes y estamos a medio año, ¿verdad? Sí, Ya estamos por entrar al mes 5. sí, sí. Es muy complejo, Gustavo, muy complejo, pero tal vez dentro de toda esta información que te he compartido, eh, hay un tema, Gustavo, que tal vez no te he comentado, no te he incorporado a la entrevista. Eh, los alcaldes, por eso te digo que no se vale decir que poner excusas. Yo creo que sí, uno puede explicar y dar información de que a veces en este país cuesta hacer proyectos, cuesta ejecutar recursos, es complicado, es la realidad que tenemos, pero tampoco eso es una excusa. Hay que trabajar. Pero los alcaldes tenemos cada vez más la posibilidad de ser escuchados. El proceso de descentralización municipal creo que va por buen rumbo, porque yo conozco la historia municipal desde que empecé en el 95, 96, muy joven, siendo funcionario de la municipalidad. De esa época a esto, a la actualidad, las municipalidades han evolucionado muchísimo. Han evolucionado en lo financiero, porque las municipalidades financieramente son mucho más fuertes en la actualidad. Claro. En lo administrativo, hay municipalidades, tal vez nosotros tenemos una municipalidad de mediana a pequeña, pero hay municipalidades que cuentan con absolutamente todas las condiciones administrativas, con expertos, con técnicos, con profesionales, con los mejores probablemente en sus áreas, y se ha crecido muchísimo en lo administrativo. Y en autonomía también, cada vez se nos respeta más, tenemos autonomía política. eh, Esa es la realidad que tenemos. Entonces, lo que te quiero decir es que bajo ese panorama hay que entender, y yo así lo veo, la capacidad de gestión que tienen los alcaldes o el gobierno local. Yo me siento muy escuchado, debo decirle, por las instituciones, por los ministerios. Hemos tenido la posibilidad de hacer muchísima gestión, de hacer mucha articulación con entidades no solo estatales, también incluso no estatales, ONG, salir a pedir en nombre de la comunidad cuando hay necesidades que no podemos atender con recursos propios. Y creo que eso ha ayudado un poco, tal vez se escuche un poco mal, pero bueno, así es, a disimular la falta de recursos en el municipio. Hemos hecho muchísimos proyectos con con la participación de recursos no, estatales o, como te decía, incluso hasta embajadas nos han estado colaborando. En fin, hemos sido muy Bueno, intensos en eso. plata Y hay. Es que, don Alonso, plata hay. Lo que hay que saber es dónde buscarla, qué puertas buscarlo. tocar. Eso es. Y también también nos hemos sentido a veces frustrados. Yo sigo y voy a aprovechar el medio, por ejemplo, a mí me parece un pecado que haya comunidades donde el servicio de telecomunicaciones, en la Cruz es un caso, y en la era virtual, estas comunidades están condenadas, sus estudiantes, sus adultos mayores en el tema de salud, en el tema de seguridad, son comunidades que estamos condenando porque no tienen accesos a la tecnología virtual, a la tecnología internet, en fin, a todo esto que más que nunca se convirtió en una necesidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos todavía
una gran brecha digital por la falta de infraestructura. Entonces, ahí es donde nosotros hemos pegado el grito al cielo, hemos estado insistiendo, porque, por ejemplo, en Fonatel hay más de 300 millones de dólares sin ejecutar, y que están ahí, simple y sencillamente. Bueno, plata hay, como usted lo dice. Lo que se requiere a veces es voluntad, y identificar dónde verdaderamente hay una necesidad inmediata y prioritaria. Por eso, pues digo, seguiremos insistiendo. En algún momento de nuestra gestión lograremos acelerar esto, porque sí hemos logrado que algunas comunidades instalen antenas, instalen torres, pero nos falta muchísimo. Aquí el rezago en la cruz era inmenso. Y en el caso de ahí de la Cruz, ¿a quién le corresponde directamente? Dice, Alice, es Alice. Alice. Sí, sí, es el ICE, pero los recursos, como te digo, hay Fonatel hay recursos. Nosotros la semana pasada tuvimos la presencia de la ministra del MISID, doña Paola, y era específicamente hacer equipo con ellos para presionar aún más. Yo estoy haciendo la parte que me corresponde, pero necesitamos que más instituciones, más funcionarios, más autoridades tengan conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? En ese tema, por ejemplo, a mí tengo una inmensa preocupación porque hemos avanzado poco. O se ha avanzado, pero no como uno quisiera. Yo quisiera que los estudiantes de Piedras Azules, del Caoba, de Belice, de Santa Elena, de la Virgen, tengan las mismas condiciones de las que tienen en los demás cantones del Claro, país. claro. Usted va a esa zona y estos jóvenes tienen que salir a una montaña a buscar señal. En fin, es una condición triste. Adultos mayores que pierden una cita porque no tienen cómo comunicarse. En fin, en el tema de seguridad, unas comunidades fronterizas que no pueden llamar o no pueden denunciar porque simplemente los tenemos aislados, ¿verdad? Entonces, en este particular, esto es una prioridad inmensa y no es, soy el primero en decirlo y en presionar para que se haga, pero necesito que la eficiencia y el trabajo pues sea mucho más rápido, mucho más eficiente porque estas comunidades están desesperadas. Claro, es colocar antenas en este caso, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, ¿Y mejorar ustedes señal. saben como cuánto asciende esa inversión? No, no tengo. Lo preocupante es que la municipalidad participa en esto, Gustavo. Eh, Vamos a ver, nosotros hemos tenido un proceso de coordinación y el costo va a depender de muchas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos lugares lo ideal sería ir a expropiar un terreno para la instalación de la antena, pero eso te va a llevar un proceso mucho más lento. Entonces, la municipalidad participa y autoriza que esa instalación se haga en caminos vecinales, en caminos cantonales. Generamos todos los permisos y todas las facilidades porque vemos la necesidad. Eh, y eso baja los costos porque ya no tenés que comprar un terreno, ya no tenés que pensar en el acceso para llegar al lugar donde se requiere instalar. Pero tampoco creo yo que sea un proyecto de mucho costo, porque son proyectos que se vienen desarrollando en el país. Por ejemplo, en dos comunidades que ya nos atendieron, en San Fernando y en los Andes, se colocó un poste de cemento o de hierro, creo que es, de una altura considerable, de unos 15, 20 metros, y se instalaron ahí el equipo y ya las comunidades tienen internet. ¿Verdad? Eso es lo que requerimos y se hizo de forma muy rápida, pero en otras comunidades no se ha logrado. Entonces, pues te digo, en ese particular a mí me parece que estamos debiendo aún en nuestra gestión, porque por más que insistimos, yo tengo mi responsabilidad y tal vez no sea mi culpa, pero bueno, tengo mi responsabilidad y lo seguiré haciendo para que se haga pronto. Pero particularmente, por ejemplo, en el tema, sí lo debo decir, en el tema de caminos vecinales, ¿no? Que es ruta nacional que corresponde a CONAVI,
que es como el otro extremo de lo que te estoy comentando. Telecomunicaciones rezagados. Y en lo que es vías nacionales, rutas nacionales, que es administración de CONAVI, hemos hecho una gran gestión y un gran equipo con la gente del MOB y las rutas nacionales están en muy buenas condiciones. Incluso hemos logrado que se construyan algunos puentes, se ha logrado poner carpetas o sellos asfálticos en rutas que estaban en lastre, que eran rutas nacionales y que la gente siempre pues, nos ha pedido a la comunidad. En estos meses del 2020, 2021 se ha avanzado muchísimo en lo que es red vial, que es como el otro extremo de lo que te estoy comentando de telecomunicaciones. Ahí sí hemos logrado una mayor eficiencia para la atención de las autoridades. Muy bien. Pues, don Alonso, se nos va el tiempo. Yo le agradezco Sí. muchísimo. Sé que se nos quedan muchos temas de camino, pero allá habrá oportunidad, si Dios lo permite, incluso para estar por allá en la cruz en algún momento. Muy amable. No, bueno, lastimosamente, ¿verdad? El tiempo limitado. Se quedan muchos temas, Gustavo. Nosotros la semana pasada recibimos a una delegación de Nicaragua, a la ministra de Turismo, a Nacha Campbell, y al ministro de Turismo de Costa Rica, don Gustavo Segura, impulsando el corredor turístico costero de la Cruz y promoviendo la apertura de un nuevo puesto fronterizo turístico en la zona. Para este tema podríamos hablar todo un programa, Gustavo, pero quería informarlo también. Es un proyecto, es un proyectazo para el Cantón de la Cruz. Nos conectaría directamente con San Juan del Sur, que es el principal polo de desarrollo turístico de Nicaragua. Es una ruta que nosotros conocimos en el pasado como la Ruta del Arreo, por donde ingresó, digo yo siempre, el acta de independencia, por donde invadieron los filibusteros. Antes de la construcción de la carretera interamericana que sale por Peñas Blancas, esa era la ruta que conectaba a ambos países. Peñas Blancas se convirtió en una ruta donde la prioridad es el transporte de carga, el comercio exterior, y el turismo ahí está siendo muy golpeado porque tenés que llegar a hacer filas, perder horas de horas para salir del país o ingresar. Entonces nosotros estamos proponiendo que es algo que beneficia al país como tal, una, un puesto por fronterizo en la zona costera del Cantón de la Cruz, donde ya hay infraestructura. Nicaragua está construyendo carreteras, está mejorando muchísimo toda la infraestructura vial, ya ellos están más avanzados que nosotros para que el turismo entre ambos países y con el resto de la región también tenga un lugar digno para su desarrollo. Y esa es la propuesta. Es una propuesta muy interesante. Nosotros ya consideramos que hemos logrado el entusiasmo y el apoyo por parte de Nicaragua, que era lo más complicado, y también estamos haciendo lo propio con las autoridades nacionales para que nos casemos con este proyecto y le demos al país una oportunidad de que el turismo verdaderamente en estas zonas pues se desarrolle de mejor forma. Excelente, muy bien. Pues ahí estamos a la orden, don Alonso, y muchos éxitos de verdad en su gestión. Gracias como siempre por la oportunidad y un abrazo y un saludo para todos y para todas.